Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Mariana Escarlato, soy docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y voy a presentar este trabajo que lo denominamos Diversificación en invernáculos de tomate mediante la introducción de florales y aromáticas y su efecto sobre la población de plagas, enemigos naturales y polinizadores. Este trabajo lo hicimos en un equipo conformado por otros docentes de la Facultad de Agronomía y también estudiantes y docentes de la Universidad de Wageningen. Un poco para dar marco a este trabajo, lo que nosotros identificamos y un poco venimos viendo en las charlas anteriores, es que hay una relevancia creciente de la producción en invernáculos en el Uruguay, pero por otro lado hay una prevalencia de una estrategia del control de plagas mediante el uso de pesticidas, con todos los impactos que esto conlleva. Como alternativa, y también venimos conversando aquí, se han generado distintas estrategias de control biológico para sustituir este uso de pesticidas. En particular, nosotros nos enfocamos en poder profundizar en la estrategia de control biológico por conservación. No una estrategia de control biológico que implique la introducción de enemigos naturales o entomopatógenos, sino promover la autorregulación del propio sistema de producción, ya sea generando condiciones en el entorno, en el ambiente, en el tiempo y en el espacio, para que poblaciones locales de enemigos naturales se mantengan y sean funcionales al sistema de producción. En este sentido existen algunos antecedentes a nivel local que muestran que nuestros sistemas de producción en el entorno de los cultivos tienen una diversidad muy rica de enemigos naturales y polinizadores, pero el desafío está en ver cómo hacer que esos enemigos naturales y polinizadores les sea atractivo entrar al área de cultivo y realmente ser funcionales en ese control de las plagas, que es nuestro foco en esta charla. Entonces, ¿qué nos propusimos hacer? Y un poco el que nos propusimos hacer surgió de unos talleres de discusión con los propios productores, otros investigadores y técnicos. Nos propusimos investigar el efecto de la introducción de 3 especies que no son productivas, digamos, las flores, el aliso y los tagetes, y las albahacas en invernáculos de tomate, y analizar el efecto de la introducción de estas especies sobre la población de artrópodos, en particular la población de plagas, enemigos naturales y polinizadores. También sobre la incidencia directa de estas plagas y el desarrollo del cultivo. Bueno, la pregunta aquí es ¿por qué estas especies? En realidad las elegimos en base a 3 criterios fundamentales. Uno es que son especies reportadas a nivel internacional como especies atractivas para estos grupos funcionales de artrópodos. Por otro lado, son especies que han sido utilizadas ya en los sistemas de producción, en algunos predios orgánicos en particular, y los productores mencionaban que no generan grandes problemas de plagas, si bien pueden existir plagas en estas especies, no generan grandes presiones de plagas, el introducirlas, como sí pueden generarlas otras especies. Y por otro lado, son especies que están fácilmente disponibles a nivel local en caso de que se quiera implementar este sistema. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos un experimento que estuvo desarrollado en 8 predios comerciales ubicados en Canelones. 4 de estos predios eran orgánicos, que son los que podemos ver en el mapa de color naranja, y 4 predios convencionales, que son los que están de color amarillo, que en realidad les llamamos convencionales, pero tienen un manejo que podríamos denominar integrado o de bajo uso de pesticidas, fundamentalmente porque lo que queríamos evaluar era la presencia de insectos, digamos, y de artrópodos. Entonces, un sistema con mucha aplicación nos iba a generar demasiadas distorsiones en eso que nosotros queríamos evaluar. Entonces, son sistemas convencionales, pero con un uso bastante limitado, si se quiere, de pesticidas. En estos sistemas el tomate era un cultivo y es un cultivo principal. También son sistemas con determinadas escalas de producción de tomate. Vamos a ver un poquito el ensayo cómo fue, pero entonces tenían determinado escala, área de producción de tomate. Y, por supuesto, el interés y la voluntad en participar de este proyecto. El estudio se hizo en ciclos de tomate de primavera y verano, un poco buscando analizar el inicio de la temporada de los cultivos y cómo era la dinámica de los artrópodos en ese momento. Y durante 2 años, 2 zafras de cultivo, de septiembre de 2018 a enero de 2019, la primera zafra, y de septiembre del 2019 a enero del 2020 en la segunda zafra.
Como les mencionaba, en realidad este problema de investigación surgió de talleres de discusión con los productores y a lo largo de este trabajo también buscamos tener instancias con los productores para ir discutiendo y ajustando el propio proyecto de investigación. ¿Qué hicimos en cada uno de esos 8 predios? En cada uno de esos 8 predios teníamos 2 invernáculos similares, le llamamos apareados, con similar tipo de suelo, historia anterior, donde se preveía tener similares variedades, similares densidades de plantación, o sea, manejos muy similares entre los dos. Un invernáculo le llamamos control, es decir, el invernáculo tal cual lo iba a plantar el productor, y al otro invernáculo le llamamos el invernáculo con tratamiento. ¿Y qué implicó ese tratamiento? Implicó la inclusión de islas de flores, como se ve aquí en la foto, ¿sí? Islas de flores que vemos que son islas compuestas por 3 plantas de cada una de las especies, ¿sí? A una densidad de islas el primer año de 3 islas cada 100 metros cuadrados de invernáculo y el segundo año duplicamos, un poco a partir de la discusión con los propios productores, la cantidad de islas a 7 islas cada 100 metros cuadrados. Y lo que buscamos con estas islas fue que todos los bordes de los invernáculos tuvieran al menos 2 o 3 islas como para ser atractivas y que los insectos ingresaran al invernáculo, y dentro del invernáculo con una distribución formando caminos o una red para darle conectividad interna. ¿Y qué fue lo que evaluamos? Bueno, evaluamos, por supuesto, la presencia de plagas, enemigos naturales y polinizadores mediante trampas amarillas, pegajosas, que las vemos aquí, cada 15 días, y también hicimos observación directa en las islas, bien, para ver la presencia de los distintos artrópodos, y en las mismas islas también hicimos aspiraciones con aspiradoras para luego analizar la muestra y procesarla, identificar la presencia de los distintos artrópodos en el laboratorio. En paralelo también se hizo la evaluación de la incidencia de plagas en las plantas de tomate mediante conteo de mosca blanca, conteo de daño de tuta o de polilla del tomate y otros daños foliares, y a su vez se hizo otros monitoreos del crecimiento y desarrollo del cultivo, del ambiente, de los manejos, por supuesto, que se iban desarrollando, la vegetación en el entorno y las características generales del predio, otros cultivos que realizaban y demás. En esta presentación me voy a focalizar en el primer punto sobre qué fue lo que encontramos en cuanto a la diversidad de artrópodos en los invernáculos, evaluadas mediante las trampas amarillas, y en las islas, evaluadas mediante observación y aspiración. Antes de pasar a los resultados, nosotros lo que hicimos con todos los artrópodos colectados fue clasificarlos en fundamentalmente 3 grupos funcionales que le llamamos. Por un lado las plagas, que son aquellos artrópodos que tienen una incidencia tal que generan en general un daño económico. Por otro lado los enemigos naturales. Dentro de este grupo de enemigos naturales tenemos a los predadores, es decir, a los que se alimentan de las plagas, y a los parasitoides, a los que parasitan las plagas. Estos 2 subgrupos conforman lo que nosotros denominamos los enemigos naturales, y por otro lado tenemos los polinizadores. Luego hay dos grupos que son los otrofitófagos, que son artrópodos que se alimentan de plantas, sí, pero que en general no generan un daño económico. Y por otro lado, otros insectos que en realidad no son fácilmente atribuibles a estas funcionalidades o a estos roles, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos en cuanto a la evolución de plagas, enemigos naturales y polinizadores a lo largo del ciclo en los invernáculos, evaluados mediante las trampas amarillas? Aquí lo que tenemos en este gráfico es el número de individuos en el eje vertical, de individuos de artrópodos, promedio de los invernáculos, y en el eje horizontal tenemos la evolución para los invernáculos control, es decir, sin flores, y para los invernáculos con flores, la evolución a lo largo de las distintas fechas de muestreo, que fueron 4. ¿Sí? En color rosado o rojo tenemos la evolución de las plagas, en color azul los enemigos naturales y en color amarillo los polinizadores. Rápidamente lo que podemos ver es que el primer año, estos son los datos del primer año, hubo un incremento a lo largo del ciclo de las plagas,
lo cual es esperable, un incremento en la abundancia de enemigos naturales, lo cual también es esperable, y un nivel estable a lo largo del ciclo de los polinizadores, ¿sí? Y por otro lado, una mayor proporción relativa de plagas respecto a los enemigos naturales. Además, como vemos aquí, la tendencia fue similar en los invernáculos control y los florales. No encontramos diferencias en las cantidades y la evolución de estas poblaciones debido al manejo. Este mismo comportamiento, que es la segunda gráfica que apareció ahora, lo encontramos en el segundo año. Un comportamiento muy similar, aunque el nivel general de presencia de plagas fue mayor. Entonces, como síntesis general, encontramos un incremento de plagas a lo largo de los ciclos, principalmente explicado por la presencia de mosca blanca y trips, un incremento de los enemigos naturales a lo largo del ciclo también, aunque en menor proporción, principalmente explicado por los microhimenópteros, los polinizadores estables a lo largo del ciclo, principalmente polinizadores encontramos moscas y avispas, y no hubo diferencias significativas en términos globales entre los invernáculos con y sin flores. Ahora bien, desde este punto de vista, un poco frustrante si se quiere los resultados de la investigación, pero ¿qué encontramos que sí fue interesante? Cuando analizamos la evolución de plagas en cada uno de esos 8 predios, sí identificamos comportamientos muy distintos. Aquí lo que tenemos es, del mismo modo, en el eje vertical el número de plagas promedio por invernáculo y en el eje horizontal los distintos predios, 1, 2, 7, 8, 3, 4, 5 y 6, los distintos predios con 4 barritas, cada barrita corresponde a una fecha de muestreo. Y aquí podemos ver que además de que las cantidades totales de plagas a los cuales llegan estos invernáculos son muy distintas, la evolución que se puede ver con la línea rosada, la evolución de esta población de plagas también fue muy distinta. Si bien la tendencia general fue un incremento a lo largo del ciclo, cada predio tuvo su propio comportamiento. Y aquí lo interesante es destacar que los 4 predios en los cuales hubo menor incremento, menor cantidad total de plagas e incluso una evolución decreciente del número de plagas o estables fueron los 4 predios orgánicos. Y además, los que menor presión de plagas tuvieron y una evolución no creciente, esos 2 predios se caracterizaron por tener mayor diversidad de cultivos dentro de los invernáculos y además más presencia de malezas. El segundo año encontramos un comportamiento similar a esto que observamos para el primer año, con la puntualización de que tenemos 2 predios, el 5 y el 6, que estaban desarrollando un proceso de transición hacia sistemas orgánicos, que este segundo año se diferenciaron también del comportamiento convencional, por decirlo de algún modo. Entonces, no encontramos diferencias por el tratamiento en sí del uso de florales, pero sí encontramos diferencias muy marcadas por el manejo del sistema de producción. Menos plagas en los predios orgánicos, además con una evolución distinta de estas plagas a lo largo del ciclo, y en el segundo año también una tendencia distinta en los predios en transición. ¿Qué sucedió con los enemigos naturales? La misma lógica en esta gráfica. Tuvimos, y los 2 años sucedió lo mismo, diferencias significativas en la cantidad de enemigos naturales presentes, en particular al inicio del ciclo, a favor de los predios orgánicos. Los predios orgánicos tuvieron más presencia de enemigos naturales, sobre todo en etapas tempranas del ciclo. En el segundo año también se diferencian los predios en transición con una situación intermedia entre los orgánicos y los convencionales. Como resultado de esta relación entre plagas y enemigos naturales, es decir, cuántas plagas tenemos por cada enemigo natural, ¿sí? Vemos para los 2 años, aquí tenemos la relación entre plaga y enemigo natural para cada predio y las distintas fechas de muestreo para los 2 años, y encontramos, lógicamente, que en los sistemas orgánicos tuvimos un nivel de plagas por enemigo natural muy menor a aquellos convencionales. Y en realidad en estos sistemas orgánicos que estuvimos estudiando, claramente no hubo un problema de plagas. Fueron sistemas que no tuvieron que realizar muchos manejos para el control de plagas. Bien, ¿qué sucedió en las islas? Esto estamos hablando a nivel de los invernáculos. ¿Qué sucedió en las islas? ¿Qué encontramos en las islas?
Estos son los resultados de las capturas por aspiración. Aquí en este gráfico tenemos la cantidad promedio de artrópodos, de individuos por isla, y las distintas especies, ¿sí?, que fueron aspiradas: aliso, albahaca, tajete y tomate, y los distintos grupos, ¿sí? En rosado las plagas, azul enemigos naturales, polinizadores con esta técnica no capturamos, y otros insectos, otros artrópodos en gris. Aquí lo que vemos es que las tres especies que no son el tomate tuvieron una relación mucho más favorable de enemigos naturales en comparación al tomate, o sea, más enemigos naturales que el tomate y menos plagas que el tomate, o sea, en términos relativos se comportaron mejor que el tomate en esta relación plagas-enemigos naturales. Este mismo comportamiento se vio a lo largo de todo el ciclo en las distintas fechas de muestreo, ¿sí? Las florales tuvieron una menor proporción de plagas que el tomate. Y en particular el aliso, la de florcita blanca, tuvo mayor abundancia de enemigos naturales que las otras especies. Lo mismo hicimos mediante la otra técnica de observación, donde se ven insectos que vuelan y que no son fácilmente capturables por la aspiradora. ¿Y qué encontramos? Aquí lo mismo, ¿no? O sea, la cantidad promedio de individuos según las especies, aliso, albahaca y tajete. En este caso no tenemos el tomate. ¿Y qué pudimos identificar? El aliso, esta es la primera fecha, pero ¿qué podemos identificar? El aliso tuvo menor cantidad de plagas, en términos relativos, mayor cantidad de enemigos naturales y mayor cantidad de polinizadores y de insectos totales o artrópodos totales respecto a las otras dos especies. Esto mismo se mantuvo a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Es decir, que el aliso fue una especie más prometedora, si se quiere, con más abundancia de enemigos naturales, polinizadores y otros insectos, y menor abundancia de plagas. Bueno, ¿cuáles fueron esas plagas que identificamos en estas especies? Mayormente, los mayores conteos eran de trips y en algunas otras chinches y pulgones. ¿Bien? ¿Y cuáles fueron los enemigos naturales mayormente encontrados en estas especies? Fundamentalmente micro y menópteras en todos, pero también llamó la atención la cantidad de arañas que había presentes, en particular en el arizo y en segundo lugar en los tajetes. Pero vemos también que hay una gran diversidad, en menores cantidades, pero una gran diversidad de enemigos naturales en estas especies. ¿Qué podemos entonces extraer de conclusiones hasta aquí de este trabajo? Bueno, la composición de artrópodos difirió entre las especies de las islas introducidas y el tomate. Las islas tuvieron mayor proporción de insectos benéficos y más diversidad que el tomate. En ese sentido, sería una buena estrategia el incluir estas especies. Y en particular se destacó el aliso por tener proporciones mucho más favorables. Ahora bien, a pesar de esto, no encontramos un efecto significativo de la inclusión de estas especies, de estas islas, en la abundancia y composición de artrópodos del invernáculo en general, al menos de la forma en que lo hicimos. Esto de la forma en que lo hicimos es por el número de islas que pusimos, la distribución de las mismas. Capaz que con estas cantidades no logramos tener un efecto mayor que se reflejara a nivel del invernáculo. Si bien sí había un efecto micro, ¿sí? o características propias de la especie que siguen siendo favorables. Por otro lado, sí encontramos un efecto muy marcado del tipo de manejo. Los sistemas orgánicos tuvieron menor presión de plagas durante todo el ciclo y mayor presencia de enemigos naturales fundamentalmente en las etapas iniciales, lo cual sin duda contribuiría a una menor presión de plagas a lo largo del ciclo. Entonces, para finalizar, ¿qué nuevas preguntas o líneas de trabajo surgen a partir de aquí? Por un lado, profundizar en el análisis de esta misma información, considerando todas las otras variables que también fueron evaluadas durante este trabajo, y buscar más respuestas. En particular, en estas respuestas, responder esta pregunta de cuáles son las causas de estos ambientes más supresivos o autorregulados en los sistemas orgánicos que encontramos, ¿no? ¿Por qué se da esta autorregulación natural? ¿Cuáles serían los factores claves que están explicando esto? Y en particular,
¿Qué rol juega la biodiversidad vegetal espontánea o natural de ese entorno y dentro de los cultivos? Por ejemplo, las malezas, en estos ambientes autorregulados y el control biológico por conservación. Algunos trabajos también preliminares que hemos estado realizando muestran que muchas de las malezas, o denominadas malezas, en realidad albergan un montón de enemigos naturales que están propiamente en nuestro ambiente. Entonces, ¿será necesario o no introducir nuevas especies? O más bien lo que tenemos que hacer es aprovechar las especies que ya tenemos presentes y pensar cómo manejarlas de mejor forma. Entonces nos lleva a pensar que necesitamos estrategias distintas para situaciones distintas. En sistemas capaz que más clásicos convencionales, muy simplificados, muy poco diversos, el incremento y la introducción de la biodiversidad es necesaria. Y ahí tenemos que pensar, bueno, ¿qué especies introducir? Pueden ser estas u otras, pero ¿cuántas son necesarias y cómo las debemos disponer en el tiempo y en el espacio para generar un efecto de regulación de plagas que impacten en el manejo de los cultivos, digamos? Y por otro lado, situaciones de sistemas que ya son diversos, que ya tienen una diversidad presente, bueno, estudiar esa diversidad existente, qué le está aportando al sistema y cómo manejarla para que sea funcional a ese sistema de producción. Bueno, muchas gracias y quedamos a disposición por cualquier consulta.